Iniciamos hoy el dictado de la unidad número 1 de la disciplina microeconomía. Esta unidad número 1 tiene como título Marco Teórico Conceptual. En esta instancia, en consecuencia, intentaremos encontrar los límites de aquellas temáticas, de aquellos conceptos, leyes, modelos que son abordados microeconómicamente. Y así también dejaremos fuera de este marco, de estos límites, aquellos otros grandes temas que son abordados por otras disciplinas económicas. En este momento vamos a ubicar a la economía dentro del contexto de la ciencia. La economía es una ciencia porque, como bien la define Bunge, es un conjunto de conocimientos ordenados, sistemáticos, revisables, que tienen un objeto de estudio y un método de investigación. Además, este autor entiende que las ciencias también pueden ser clasificadas en dos categorías. La primera categoría son las ciencias formales, que son aquellas que tienen como objeto de estudio elementos que significan representaciones, tales como los números, que son estudiados por la matemática, o como los objetos estudiados en la lógica. Es decir, que estas dos ciencias, tanto la matemática como la lógica, sus objetos de estudio tienen que ver con procesos de abstracción de las personas, de los seres humanos. A diferencia de esto, las ciencias fácticas lo que analizan son hechos que ocurren naturalmente, y estos están dentro de las ciencias naturales, y hechos que ocurren de la intervención del hombre en relación a otros hombres, al contexto, al tiempo, etc. Dentro de las ciencias naturales, nosotros podemos hablar de la física, que estudia, por ejemplo, la fuerza de gravedad o la ley de Newton, la química con sus elementos orgánicos e inorgánicos, la biología y cómo todos los seres vivos tienen un proceso vital, y la anatomía, que es el funcionamiento de los cuerpos. Por el lado de las ciencias sociales, como dijimos, en esta instancia se aborda la relación que hay entre las personas, los hombres, y otros elementos. Por ejemplo, tenemos el derecho, que trata de indagar, investigar, hacer leyes sobre las relaciones contractuales entre las personas de distinta índole y cómo se perfeccionan esos contratos y cómo se resuelven en caso de conflicto. La sociología nos habla de la relación que hay entre un grupo de personas que pertenecen a una comunidad y cuáles son los patrones de conducta de ese grupo particular. La historia relaciona a los individuos con su pasado, y la economía relaciona a los individuos con todos aquellos hechos susceptibles de ser estudiados en la economía, tales como el consumo, la inversión, el ahorro, la producción, la distribución, de manera tal que todos estos elementos ubican a la economía como una ciencia social y es un elemento clave a tener en cuenta cada vez que abordemos alguna problemática económica. A lo largo de la historia, las definiciones de la economía han ido variando, han ido superándose. La primera definición que vamos a enunciar es del año 1932 de John Robbins, quien dice que es una ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Nótese que esta definición se enuncia en el año 1932, unos pocos años después de sufrida la gran crisis del siglo XX, que fue la crisis del año 30. En esta definición, lo que se enuncia es que la economía entonces estudia al hombre, a su comportamiento, y lo que enuncia también es un primer concepto que tiene que ver con el problema económico. ¿Cuándo existe el problema económico? Cuando hay objetivos a cumplir, necesidades a satisfacer, y para eso existen medios escasos, es decir, que no vamos a tener acceso a todas las posibilidades o a todas las cantidades requeridas. Pero además
Esos medios escasos pueden ser utilizados de diferentes maneras, de manera tal que este es el kit del problema económico. A modo de ejemplo, pensemos que tenemos un litro de agua y ese litro de agua, ¿para qué lo podemos usar? Lo podemos usar para beber, para cocinar, para regar plantas, para higienizarnos. Y entonces la pregunta es, ¿a cuál de estos fines tendré que dedicar ese litro de agua que tengo? Pues entonces tendremos que ver o armar una lista de prioridades, y aquella necesidad que sea más urgente será aquella que se satisface. Cuando tenemos el medio, tenemos el objetivo a satisfacer, pero no hay alternativas de uso, el problema económico desaparece. Es decir, que siempre que haya que elegir sobre un bien cuál va a ser su utilización ante las diversas utilizaciones, estaremos en presencia del problema económico. La segunda definición, que es de Milton Friedman, aparece en 1976. Allí este autor, padre de la escuela monetarista de economía, cuya definición también surge después de una crisis, porque la crisis de 1973 del petróleo, si bien no fue tan grave como la de 1930, también fue una crisis muy severa. Y en esta definición el autor dice que es una ciencia que estudia cómo una sociedad determinada resuelve su problema económico. Acá explícitamente se habla del problema económico, pero agrega al anterior que lo que hace la economía es ver cómo una sociedad se organiza para poder llevar adelante, poder resolver este problema económico. Es decir, que acá ya nos está hablando de un elemento más respecto de la definición anterior. La tercera definición, también surgida después de otra crisis, que es de John Weeks, surge en 2012. La crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, fue una crisis muy severa de la que hay autores que sostienen que todavía no se ha salido, y ahora sumamos la de la pandemia. Y este autor dice que la economía es el estudio de cómo la sociedad moviliza la totalidad de sus recursos para mejorar el nivel de vida de toda la población. Es decir, que acá nos dice que la sociedad se moviliza, se organiza para poner en movimiento todos estos recursos de los que dispone con un objetivo. Es decir, que acá la definición incorpora un para qué de la economía. Y este para qué es para hacer que toda la población y todas las poblaciones, en lo posible, logren estándares de vida razonables para toda su comunidad. Una de las cuestiones que inquietan a los economistas es pensar cómo analizar las diferentes afirmaciones, o teorías u opiniones que surgen en medios de televisivos o medios escritos. Una manera de poder abordar este tipo de enunciaciones es a partir de dos modos diferentes de abordarlo. La primera es a partir de entender que cuando los hechos se presentan tal como ocurren en la realidad, es decir, que nos dicen las cosas tal como son, estamos hablando desde una perspectiva positiva de la economía. Es decir, no enunciamos ningún juicio de valor. Lo único que hacemos es describir las situaciones tal cual son o como podrían ser. Respecto del otro campo, que es la economía normativa, cuando alguna enunciación es normativa en economía es porque ésta lleva dentro de sí algún juicio de valor. Es decir, que podremos decir si algo es favorable o desfavorable, si es bueno o no lo es. Y en este caso hablamos de opiniones. Las opiniones de por sí no debieran ser cuestionadas, en tanto cada persona que diga algo lo hace desde una perspectiva, desde una posición ideológica, desde una idea del mundo. Ustedes habrán visto que cuando en un programa televisivo hay dos economistas de distinta raíz ideológica, ante el mismo problema la solución es diferente. En este caso estamos dentro del campo de lo normativo.
Existe además otra afirmación que dice que en el campo de la economía todo es normativo. En tanto, cuando se enuncia una teoría o se hace un trabajo de investigación, el investigador o el teórico, el científico, lo que hace es recortar la realidad y tomar aquellos elementos que le resultan útiles para su investigación o para su generación de contenidos. Al hacer este recorte, de alguna manera está emitiendo juicio de valor porque dice qué elementos le resultan convenientes y cuáles no. De manera tal que previo a iniciar su investigación ya emitió un juicio de valor. Con lo que entienden que esta división entre economía positiva y normativa no es válida. Sin embargo, nosotros, para poder analizar artículos periodísticos sobre todo, o frases, lo que sí vamos a hacer es tener en cuenta esto. Entonces, cuando vemos que describe la realidad, estaremos dentro del campo de lo positivo, y cuando alguien habla desde la opinión, vamos a hablar de lo normativo. Como dijimos al presentar la definición de ciencia, la economía, como ciencia, también tiene un método. ¿Cuál es el método que sigue la ciencia económica a la hora de generar sus teorías? El mundo es un complejo sistema donde todos los elementos pueden ser abordados desde diferentes ópticas o desde diferentes disciplinas. Es decir, que en el mundo hay un conjunto atravesado de diferentes miradas desde la que se puede analizar cada uno de los acontecimientos que operan. ¿Cómo se hace entonces para poder encontrar las teorías económicas? A través de un proceso de abstracción, de recorte de la realidad, se extrae dentro de esa complejidad el fenómeno económico a analizar o que pareciera ser a descubrir. ¿Qué es lo que hace un investigador a la hora de verificar si este es un fenómeno económico nuevo o no lo es? Lo primero que hace es echar mano a la teoría económica existente y ver si ésta lo explica. Si lo explica, y si lo explica bien, el problema se ha terminado. Ahora, ¿qué ocurre cuando la teoría económica está incompleta o bien no existe teoría económica al respecto de este fenómeno que se observa ahora como económico? El intelectual, el científico, lo que tendrá que hacer es realizar un proceso de observación, es decir, verificar si este fenómeno es único, si se ha producido en más lugares, si se ha producido en otros momentos del tiempo. Y en función de eso, entonces tendrá que explicitar cuáles son los postulados o cuáles son las premisas sobre las que se va a sentar su nueva teoría. Es decir, en qué condiciones se cumplen para que ese fenómeno económico ocurra. Si esto puede ser hecho de esta manera, el cientista puede generar una hipótesis, es decir, cuáles serían las causas que provocan tal evento o tal fenómeno económico. Esa hipótesis debe ser sometida a una prueba de validación, es decir, si ocurre, si estos postulados son los que corresponden y ver qué es lo que ocurre con la prueba. Someter esto a muchos casos. Si la prueba ocurre y es favorable, es decir, si se valida la prueba, entonces este cientista va a incrementar, va a enriquecer la teoría económica y formula una nueva teoría. ¿Qué ocurre si no pasa la prueba? El camino entonces tendrá que ser de revisión, porque pudo haber pasado que el fenómeno que se definió como económico no fuera tal, que los datos obtenidos a partir de la observación no fueran los correctos, que los postulados no tuviesen en cuenta todas las posibilidades o que la hipótesis estuviese mal formulada. De manera tal que una vez que no ocurrió la prueba, hay que recorrer todo el camino anterior para poder ver si finalmente se llega a una teoría económica o se descarta completamente esta situación como una posibilidad
de incrementar o de enriquecer la teoría económica. Vamos a retomar ahora la definición de Milton Friedman, la segunda que hemos analizado, y a partir de ella vamos a iniciar nuevas profundizaciones de esa definición. Dijimos que en esa definición aparecía el concepto del problema económico, en el que dijimos que ese problema económico ocurre porque hay medios escasos y fines alternativos, y además hay una tecnología determinada que nos permite combinar todos estos medios escasos. Pero además, esta definición nos decía que la sociedad se organizaba para darle alguna solución. Cuando hablamos de las formas de organización de una sociedad, nos estamos refiriendo a un concepto que se llama sistemas económicos. Un sistema económico es un conjunto coherente de instituciones jurídicas, sociales, políticas, que movilizan la totalidad de los recursos a fin de dar solución a los problemas económicos del consumo, la distribución, la producción. Y a lo largo de la historia estos sistemas económicos fueron modificándose. El primer sistema económico que enuncia La Yuyi en su libro Los sistemas económicos es del comunismo primitivo, que es un sistema económico donde la producción era solamente para la subsistencia de la comunidad. Cuando esta comunidad empezó a tener excedentes, es decir, producía más de lo que les hacía falta, empezaron a tener algún tipo de intercambio con otras comunidades cercanas para entonces conseguir lo que las otras comunidades producían y ellos no tenían, y así realizar este intercambio con el sistema de trueque, es decir, elemento físico por elemento físico, con todos los inconvenientes que el trueque significa. Cuenta La Yuyi en ese libro que como estas comunidades tenían altos índices eran muy guerreras, eran muy belicosas, el intercambio no era personal, sino que una dejaba ese elemento a trocar en un punto medio, en un límite, y venía gente de la otra comunidad, veía si le servía, si era así, se lo llevaba y dejaba algo a cambio. Este modo de vivir fue modificándose y llegamos al sistema feudal que ocurre en Europa. El sistema feudal no se instaló nunca en Latinoamérica. Pero ¿qué condiciones se verificaban en el sistema feudal europeo? Existían los castillos feudales, donde el señor feudal era el dueño del castillo y de las tierras que estaban a su alrededor. Él se encargaba de la protección del feudo, es decir, que él organizaba el ejército del feudo. Todos los mandatos de ese momento tenían una cuestión religiosa, todo venía desde los mandatos divinos, y la gente que vivía, las personas que vivían alrededor del castillo feudal, que eran denominados siervos, se encargaban de la labranza de la tierra y de la cría de los animales. Los elementos para llevar a cabo estas tareas agrícola-ganaderas eran de los siervos, y ellos, a cambio de la protección que el señor feudal les ofrecía, entregaban parte de su producto. Había cierto intercambio menor entre feudos, pero el comercio entre ellos todavía no estaba no era muy frecuente. Cuando empiezan a surgir las nuevas ciudades, aparecen los oficios. Entonces, cada uno de estos oficios resultaba algo así como una casta, un espacio donde los que nacían zapateros morían zapateros, o carpinteros morían carpinteros, y en este caso ellos eran los dueños de las máquinas y herramientas necesarias para llevar adelante este tipo de producción. La producción no se hacía a escala, sino que las ventas eran a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien necesitaba algún alimento, venían y lo encargaban, y entonces recién se producía. Con el advenimiento de la Revolución Industrial, ya por 1750, en el Reino Unido, en Inglaterra,
aparece el sistema capitalista. El sistema capitalista se inicia entonces con el descubrimiento de la máquina de vapor, que revoluciona los medios de producción y los medios de transporte. Es decir, que acá se podía empezar a producir sin saber si la gente necesitaba esto, es decir, a una escala más importante, y se podía transportar de una ciudad a otra. Esto entonces favoreció mucho el comercio, y acá aparece un individuo que resulta ser el movilizador de toda la actividad económica, que es el capitalista. Es el dueño de los medios de producción, que pone a disposición de la sociedad la utilización de los medios de producción a través del empleo de otras personas. Entonces empieza a surgir el capitalista y la persona que trabaja, el trabajador, el empleado, el operario. Este sistema capitalista, en su teoría, nos dice que el movilizador es el capitalista, el empresario en términos modernos, que es el dueño de los factores de la producción. Existe propiedad privada de esos medios de la producción, y el Estado no tiene intervención más allá de generar las condiciones para que este capitalista pueda trabajar y actuar como árbitro cuando se genere algún tipo de disputa. ¿Y qué ocurrió con el sistema capitalista? Generó muchísimas diferencias entre los dueños de los medios de producción y sus trabajadores, que por supuesto esas diferencias generaron muchísimo malestar. Para intentar subsanar en parte esto, surge en 1817, con la revolución bolchevique en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el sistema colectivista. ¿En qué se diferencia este sistema colectivista del capitalista? Que acá los medios de producción no son de propiedad privada, sino de propiedad colectiva, es decir, le pertenecen a toda la sociedad. ¿Quién administra todos estos factores productivos? El Estado. El Estado a través de una planificación central, es decir, que es el Estado, el gobierno, el que va a resolver qué producir, cómo lo van a hacer, para quién va a ser. El fin del sistema colectivista es el bien común, de acuerdo a los textos, a diferencia del sistema capitalista, que el fin del sistema capitalista es que el empresario obtenga toda la ganancia posible. Entendido esto entonces como bien común, tratan de subsanar esta gran diferencia en la distribución de riquezas que el sistema capitalista muestra. Sin embargo, el sistema colectivista tampoco ha mostrado demasiado éxito, porque se pierde en parte el estímulo que pueden tener las personas a la hora de encontrar el desafío de la producción. Finalmente, y en nuestros días, observamos ya desde hace un tiempo, que existen grandes corporaciones a lo largo del mundo, es decir, empresas de enormes dimensiones, muy diversificadas en sus capitales, porque producen bienes, tienen dineros en fondos de inversión, en el sistema financiero, que logran tener muchísimo poder superior al de muchos gobiernos, y son los que rigen los destinos de la producción en el mundo. Por otro lado, podemos ver dentro de estos sistemas que también existen organizaciones económicas que podrán ser centralizadas cuando los niveles de decisión estén dentro de un núcleo único. Esto se puede ajustar o se puede relacionar con el sistema colectivista. A diferencia de esto, en el sistema capitalista, donde la toma de decisiones está en manos de muchos empresarios, se puede decir que en este caso las organizaciones son descentralizadas. Dijimos que la economía es una ciencia, recordando la definición de Bohm, que es ciencia porque es un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles, que se construyen para elaborar construcciones conceptuales del mundo. Es una única ciencia, pero con fines metodológicos,
para que resulte más comprensiva y más aprehensible y de fácil aprendizaje, esta ciencia se divide en dos grandes grupos. Uno de los grupos, un grupo es la microeconomía, que es la disciplina que nos toca abordar en este momento. Que dijimos que la microeconomía es la ciencia que estudia el comportamiento de las unidades económicas básicas. ¿Cuáles son esas unidades económicas básicas? Las familias que consumen bienes y servicios y que como propietarias de factores productivos los ofrecen a las empresas para que éstas los empleen en el proceso productivo. Y la macroeconomía, que estudia los grandes agregados económicos. ¿Cuáles son los grandes agregados económicos? El total de bienes y servicios que se produce en un país, que se pueden cuantificar a través de un concepto que es el Producto Bruto, el nivel general de precios de todos los bienes de la economía, el desempleo, la inflación, son todos abordajes macroeconómicos. Nuestra tarea aquí y ahora es empezar a analizar todo lo que ocurre a nivel microeconómico. Dijimos que las sociedades se organizan para poder resolver el problema económico, es decir, recursos escasos con fines alternativos, y cada sistema económico, cualquiera haya sido el que ocurriera en esa economía o en esa comunidad, se hace ciertas preguntas. Una de las preguntas es ¿qué y cuánto producir? Es decir, ¿qué bienes hacen falta y en qué cantidad? La segunda pregunta es ¿cómo producir esos bienes? Es decir, ¿qué recursos hacen falta? ¿Qué factores productivos, tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial, hacen falta? ¿Y cómo combinarlos de acuerdo a la tecnología existente para poder alcanzar los niveles de producción de la primera pregunta? La tercera pregunta es ¿quiénes van a comprar este bien? O sea, ¿para quién producir? ¿Cuál de los deciles en los que se puede dividir la población son los que estarían en condiciones de poder adquirir estos bienes? Otra de las funciones que cumple cualquier sistema económico es tratar de ajustar el consumo a la producción. ¿Esto qué es? En el sistema capitalista o el sistema de mercado, los precios ajustan el consumo a la producción. A modo de ejemplo, podemos decir, por ejemplo, en Jujuy, en épocas de baja producción de tomate, su precio aumenta significativamente. ¿Y esto por qué ocurre? Porque como hay poca producción de tomate, serán pocos los que puedan acceder a comprar ese tomate. Entonces, ¿cómo se racionaliza esto? Se raciona esto, a través del aumento de los precios. Entonces, los que tengan capacidad de pagar ese precio mayor serán los pocos que comprarán esos pocos tomates. En el sistema colectivista, esta función la cumple el Estado, que cuando algún bien o servicio se produce en cantidad, será el propio Estado el que decida quiénes serán los receptores de esa pequeña cantidad. Y por otro lado, cualquier sistema económico debe generar todas las condiciones para que se reproduzca en el tiempo, es decir, para que exista el suficiente consenso social para que perdure en el tiempo, generando progreso en su comunidad. Porque en caso de que esto no ocurra, los sistemas económicos entran en crisis y en más de una oportunidad estos sistemas económicos mutaron por otros. Nuestra tarea a partir de ahora será ubicar siempre la microeconomía dentro de una economía de mercado, una economía capitalista. Es decir, que tendremos en cuenta la existencia de propiedad privada de los recursos productivos, de baja injerencia del Estado en la actividad económica y de la iniciativa del empresario como figura central en la movilización de los recursos. En este momento vamos a hablar del circuito económico simple, un concepto que ustedes ya analizaron y vieron en la materia Introducción a la Economía.
Este circuito económico simple es una representación de la realidad económica, es decir, trata de mostrarnos a través de un esquema cuáles son las relaciones que existen entre las unidades económicas básicas analizadas por la microeconomía. Además, este circuito económico simple resultará para nosotros, como estudiantes y como docentes, en la hoja de ruta a seguir de la materia. Es decir, que este circuito económico simple también nos permite ubicarnos cual mapa de un parque que nos dice en un punto, usted está aquí, en qué unidad estamos parados o qué unidad es la que estamos analizando. Entonces pensemos en la primera unidad de microeconomía. La primera unidad de microeconomía se denomina marco teórico conceptual. Como tal, este marco teórico conceptual genera un límite entre los conceptos que nosotros analizaremos en microeconomía de aquellos conceptos que estén por fuera de la microeconomía. Es decir, que en esta unidad encontraremos las restricciones del análisis microeconómico. ¿Qué estudia la microeconomía? ¿O cómo se define la microeconomía? La microeconomía analiza el comportamiento de las unidades económicas básicas, de la familia o grupo familia, o de las empresas o grupo empresa. Las familias y las empresas cumplen un doble rol en la economía. Las familias, por un lado, son las que consumen los bienes y servicios que producen las empresas, y por otro lado son las propietarias de los factores productivos cuyos servicios son ofrecidos a las empresas para la producción de los bienes y servicios. Las empresas, por otra parte, son quienes combinan los servicios de los factores productivos para generar los bienes y servicios que entregarán a las familias. Pero además, para poder combinar esos factores productivos deben emplearlos, es decir, deben requerirlos a las familias. Una vez que la empresa empleó los factores productivos, todo esto es hacia a la unidad número 1. Una vez que la empresa contrata los servicios de los factores productivos, genera los bienes y servicios y se los entrega a las familias. Ahora, ¿se los entrega gratuitamente? No, porque en economía nosotros hablamos de bienes económicos, de bienes que tienen un precio para poder ser adquiridos. Es decir, no estamos hablando de bienes libres como ustedes analizaron en primer año, en introducción a la economía, como son el sol, el agua de un río, el viento. Estamos hablando de bienes que para conseguirlos debemos pagar un precio. Es decir, que las familias entregarán una suma de dinero que se refleja en el precio a cambio de esos bienes y servicios. Para poder determinar cómo define la familia cuánto requiere cada bien y qué precio está dispuesto a pagar, vamos a pasar a la unidad número 2. En esta unidad número 2 analizaremos y se reflejará en un gráfico de coordenadas cartesianas ortogonales una función que llamaremos demanda de bienes y servicios, que es precisamente el nombre de la segunda unidad. Reflejar gráficamente esta demanda implica en este gráfico de ejes tener a las cantidades en el eje de las abscisas y al precio del bien en particular en el eje de ordenadas. Como con solo mirar nuestro comportamiento como consumidores podremos ver que cuando el precio de un bien aumenta tendemos a comprar menos y cuando el precio baja tendemos a comprar más, de manera tal que la demanda, que será la temática de la unidad número 2 y que se profundizará en bastante medida, tendrá este tipo de forma, pendiente negativa, mostrando esta relación inversa entre precio y cantidad. Esto será objeto entonces de estudio de la unidad número 2. En la unidad número 3, que se denomina oferta de bienes y servicios, trataremos de pensar qué decisiones toma la empresa a la hora de ofrecer estos bienes y servicios. Para esto tendrá que saber a quién le va a vender estos bienes, cuánto de los factores necesita, qué retribución debe dar a esos factores para poder emplearlos. Es decir, que teniendo en cuenta la tecnología que existe
de acuerdo a los expertos en la producción de ese bien o servicio particular y a los costos de producción, esta empresa definirá la oferta del bien en particular que va a ofrecer. Esta oferta, que ha sido recién graficada en este sistema de ejes, nos muestra que una empresa, a medida que aumenta el precio, está dispuesta a llevar más al mercado, pensando que así tendrá mayores ingresos y posiblemente mayores ganancias. Esta oferta entonces será el objeto de estudio de la unidad número 3. La unidad número 4 se define como el mercado de bienes y servicios. ¿Qué es un mercado? El mercado es el conjunto de relaciones entre oferentes y demandantes de cuya interacción se determinan la cantidad y el precio de equilibrio. Es decir, que en el mercado trataremos de compulsar las opiniones de oferentes y demandantes que pujan por intereses contrarios, porque los demandantes estamos dispuestos a pagar el menor precio posible, en realidad querríamos no pagar nada, pero si tenemos que pagar, que sea el menor precio, y los oferentes pujan en sentido contrario, para cobrar el mayor precio posible. En un mercado ocurre algo así como lo que ocurre en el juego de las hinchas de los cumpleaños infantiles, que unos tiran para un lado y otros tiran para el otro. Pero en esta puja lo que se hace es ver en qué situación logramos encontrar un punto que satisfaga a ambas unidades económicas. Ese punto se denomina punto de equilibrio, porque es allí donde tanto oferentes como demandantes encuentran su mejor solución y conjunta. En este mercado, además de bienes y servicios, analizaremos distintos tipos de mercados, porque los mercados no siempre tienen la misma conformación de acuerdo a las empresas que intervienen ni al tipo de bien que producen. Así, por ejemplo, tendremos un mercado de monopolio cuando hay una sola empresa que ofrece un bien que no tiene sustitutos. Tendremos competencia perfecta cuando existan muchísimas empresas que producen el mismo bien, idéntico bien. Después tendremos otro caso, como por ejemplo las empresas de telefonía móvil, que son pocas. Ese caso se dice que son mercados oligopólicos. Y un cuarto caso, cuando hay muchas empresas, pero los bienes que producen tienen cierta distinción unos y otros, y estaremos en un mercado de competencia monopolística. Todo esto en la unidad número 4. Ahora vamos a pasar a la unidad número 5. En la unidad número 5 cambiaremos los roles de las familias y las empresas. Las familias ahora serán las que llevan al mercado los servicios de sus factores productivos, y las empresas serán quienes emplean esos factores productivos para poder combinarlos y generar los bienes o servicios que van a producir. Entonces, las familias entregan los servicios de los factores productivos y las empresas, a cambio de estos servicios, retribuyen con dinero a las familias. O sea que para las familias esto se considerará un ingreso. Los factores productivos son la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Los precios de esos factores productivos o las retribuciones de esos factores productivos tienen una denominación especial para cada uno de ellos. Así, para el trabajo, la retribución se denomina salario, para la tierra, renta, para el capital, interés, estamos hablando de la tasa de interés, del costo de oportunidad de este capital, que es lo que hubiese ganado este capital si se hubiese puesto en una plaza financiera. Entonces hablamos de ese premio que dan los bancos o las instituciones crediticias a la hora de recibir como depósito este dinero. Y para la capacidad empresarial, la retribución es el beneficio. En esta unidad número 5, entonces, hablaremos del mercado de factores productivos, y en él también se compulsarán las demandas y los factores de los distintos factores. En este caso particular, hemos puesto la demanda y la oferta de trabajo, que se denomina con la letra L por un consenso que se ha tomado en el campo de la economía, ya que los primeros textos económicos tienen una raíz anglosajona, es decir, que la mayoría estuvo escrito en inglés, y el trabajo se denomina labor.
Entonces, de allí la L de subíndice de demanda, oferta, precio y cantidad. En este mercado también existirá esta puja entre los que trabajamos y entre los que nos emplean. ¿Qué salario queremos los que trabajamos? El más alto posible. ¿Y qué salario querrían pagar los que nos emplean? El menor posible. De manera tal que en esta puja se tendrá que buscar un punto en el que los objetivos de cada uno de estos sectores estén satisfechos. Y ese punto es el punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio entonces se determinará el nivel efectivamente empleado de mano de obra en este caso y la retribución efectivamente cobrada. Esta situación se analizará en la unidad número 5, en la que también se tendrán en cuenta distintos tipos de mercado, de acuerdo a que haya un solo empleador posible, y entonces en ese caso tendremos un monopsonio. Si hay pocos, oligopsonios. Si hay muchos, pero los servicios de los factores productivos son diferenciados, será competencia monopsonística. Y si son muchos los empleadores, pero el factor productivo es idéntico, cada familia tiene exactamente el mismo factor productivo, estaremos en competencia perfecta. Hasta aquí la unidad número 5. Y la unidad número 6, que se denomina equilibrio general y bienestar, trataremos de explicar y comprender cuáles son los supuestos y condiciones que deben verificarse para que familias y empresas logren sus objetivos conjuntamente y de la manera más eficiente posible. Estos condicionantes que deben cumplirse no siempre se van a dar, y también en esta unidad analizaremos todas aquellas cuestiones que nos alejan de esta convivencia armónica entre familias y empresas. El último tema que nos ocupa en esta unidad es el tema de las teorías del valor. Muchos economistas se han preguntado qué es lo que define el valor de un bien. Previo a entrar a las teorías propiamente dichas, hablaremos de algo sobre lo que habló Aristóteles, que hablaba que un bien tiene dos tipos de valor. Un valor que es el valor objetivo, que es el que realmente pagamos, o sea, el precio, y un valor subjetivo de acuerdo a la necesidad que ese bien cubra para cada persona. Así, por ejemplo, tenemos que si nosotros hemos caminado mucho tiempo y hace mucho calor, seguramente tendremos mucha sed. Y si vamos a comprar una botella de agua, posiblemente estemos predispuestos a pagar un precio mucho más alto del que efectivamente pagamos. Es decir, que en este caso el valor subjetivo supera al valor objetivo. Y el intercambio ocurre cuando esto es así, es decir, siempre vamos a comprar algo, un bien o un servicio, cuando sintamos que por lo menos el valor subjetivo es igual o mayor al valor objetivo. Si no, siempre tenemos esta sensación de que nos roban, que nos están cobrando más de lo que hubiésemos estado dispuestos a pagar. Sin embargo, esto no es así porque todo depende de la necesidad que este bien o servicio cubra. Detrás de todas estas preguntas, distintas escuelas de la economía empezaron a preguntarse de qué dependía o quién definía el valor de un bien o servicio. Las escuelas clásicas, David Ricardo, Adam Smith, determinaron que el valor de un bien estaba dado por la cantidad de trabajo incorporada en su producción. A estas teorías se denominaron teorías objetivas. Y como dijimos que el trabajo es uno de los factores productivos que intervienen en la producción, este será combinado con otros factores y por él habrá que retribuir sus horas de ocupación. De manera tal que, teniendo en cuenta entonces que hacen mención a la producción, a los costos de producción, las teorías objetivas hacen fundamentalmente hincapié en la función de oferta del bien o servicio en particular que estemos analizando. Escuelas posteriores dijeron que no, que el valor de un bien
y va a depender de la capacidad de satisfacer ese bien a una necesidad determinada y de la escasez que ese bien tuviese en el mercado. Es decir, que al hablar de cuestiones de satisfacer necesidades, está hablando de los consumidores, y los consumidores vuelcan sus opiniones en la función de demanda. Es decir, que estas teorías subjetivas entienden que al valor de un bien lo van a fijar los consumidores a través de la demanda. Una tercera opinión debida a Alfred Marshall fue la teoría neoclásica. Alfred Marshall se preguntó, cuando uno tiene que cortar un papel, ¿qué hoja de la tijera es la que corta el papel? ¿La de arriba o la de abajo? Y él llegó a la conclusión de que para cortar un papel necesitamos tener las dos hojas de la tijera. De la misma manera, para determinar el valor objetivo o el precio de un bien, es necesario tener tanto la opinión de los demandantes como de los oferentes. Es decir, que hace falta tener en cuenta las condiciones de producción y costo como las condiciones de escasez y de satisfacción de las necesidades.